Era una tarde cualquiera de verano. El sol se estaba poniendo y las calles del pequeño pueblo comenzaban a teñirse de naranja. Marcos, Elena, Julián y Sofía habían pasado el día explorando las colinas cercanas en busca de algún lugar especial que pudiera convertirse en el centro de sus nuevas aventuras. Cuando el calor comenzó a descender, decidieron regresar al pueblo. Pero algo llamó su atención al pasar cerca de un viejo estacionamiento que llevaba tiempo en desuso. En el centro del lugar, cubierto por una delgada capa de polvo y hojas secas, se encontraba un auto antiguo. Era un sedán negro, de esos modelos que nadie parecía usar desde hacía décadas. Sus ventanas estaban opacas y el parachoques trasero tenía una ligera abolladura. Algo en su presencia, abandonado y solitario, emanaba una sensación de misterio que los hizo detenerse. Ese auto no estaba aquí ayer, dijo Julián, rompiendo el silencio. Seguro es de algún loco que lo dejó olvidado, respondió Elena, aunque su tono no ocultaba su inquietud. Marcos, siempre curioso, fue el primero en acercarse. Vamos a echar un vistazo. Quizás encontremos algo interesante. Los cuatro rodearon el auto con cautela. La pintura estaba desgastada y una de las llantas delanteras estaba desinflada. Sin embargo, la puerta del conductor no estaba cerrada con llave. Con un leve crujido, Marcos la abrió. El interior estaba tan descuidado como el exterior, polvo acumulado en el tablero, los asientos agrietados y una atmósfera cargada que los hizo contener la respiración. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, señalando algo en el asiento trasero. Había una libreta de cuero negro, con las esquinas gastadas. Marcos la tomó y la abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco, pero conforme pasaban las hojas, comenzaron a aparecer mensajes escritos con tinta negra. Las letras eran grandes y desordenadas, como si hubieran sido escritas con urgencia. No confíes en lo que ves. Están observándote. Ellos siempre saben. No sigas buscando. El grupo intercambió miradas nerviosas. Había algo inquietante en aquellas palabras, pero al mismo tiempo, una sensación irresistible de que debían descubrir más. ¿Esto es una broma?, preguntó Elena, aunque su voz temblaba. Quizás alguien quiso jugar con quien encontrara el auto, dijo Sofía, tratando de sonar tranquila, pero sus manos temblorosas delataban su miedo. En una de las últimas páginas había un dibujo, un mapa del pueblo con una X marcada en un lugar que ninguno reconocía. ¿Y si, vamos?, propuso Marcos, con los ojos brillando de emoción. Elena negó con la cabeza. No. Esto no tiene sentido. Es mejor dejar esto aquí. Pero Julián, quien también compartía el espíritu aventurero de Marcos, ya estaba convencido. No perdemos nada con intentarlo. Tal vez encontremos algo interesante. Sofía dudó un momento antes de asentir. Finalmente, Elena, a regañadientes, aceptó. Sabía que no podía dejarlos ir solos. El grupo pasó la noche intentando descifrar el mapa y planeando su búsqueda. A la mañana siguiente, con mochilas cargadas de linternas, agua y algo de comida, se dirigieron al lugar marcado. El camino los llevó fuera del pueblo, a una zona boscosa que había sido olvidada con el tiempo. Los árboles eran altos y densos, y el aire estaba cargado de una humedad que hacía difícil respirar. Avanzaron durante horas, siguiendo las indicaciones del mapa. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaban las ruinas de una vieja casa. La estructura estaba parcialmente derrumbada, con vigas de madera podrida y ventanas rotas. Parecía que nadie había estado allí en años. Pero había algo que no encajaba. En el suelo frente a la casa, alguien había cavado recientemente. Esto es raro, susurró Sofía, apretando el brazo de Elena. Marcos se adelantó y comenzó a remover la tierra con las manos. Los demás lo siguieron, impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad. Pronto encontraron algo, una caja metálica sellada con un candado.
Estaba cubierta de óxido, pero el candado seguía firme. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Julián. Marcos sacó una piedra grande y golpeó el candado hasta que se rompió. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había más papeles. Algunos eran cartas, otros parecían recortes de periódicos viejos. Pero lo más perturbador era una foto. En la imagen aparecían 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Lo más inquietante era que los rostros estaban tachados con tinta negra. En el reverso, alguien había escrito: el precio de la verdad es alto. Detente antes de que sea demasiado tarde. El grupo se quedó en silencio. Algo en esas palabras, combinado con el ambiente opresivo del lugar, les hizo sentir que no estaban solos. De repente, un crujido se escuchó entre los árboles. Los 4 se volvieron al mismo tiempo, sus corazones latiendo con fuerza. No había nadie a la vista, pero el sonido se repitió, esta vez más cerca. «Vámonos de aquí», gritó Elena, su voz cargada de pánico. Sin pensarlo 2 veces, recogieron la caja y comenzaron a correr de regreso por el camino que habían llegado. El bosque parecía más oscuro y cerrado que antes, y los sonidos de ramas rompiéndose y hojas crujientes parecían seguirlos. Cuando finalmente llegaron al pueblo, estaban exhaustos y sin aliento. Ninguno habló durante un largo rato. Decidieron reunirse en la casa de Marcos para examinar con más calma lo que habían encontrado. Conforme leían las cartas, comenzaron a entender la historia. El auto, la casa y la caja pertenecieron a un hombre llamado Andrés Molina, un periodista que había investigado un caso de corrupción en el gobierno local hace más de 30 años. Los mensajes perturbadores eran advertencias que Andrés había dejado, temiendo por su vida. Una de las cartas mencionaba que alguien estaba tras él y que su familia también corría peligro. El último mensaje, escrito con letra temblorosa, decía: si encuentras esto, por favor, haz justicia. Pero ten cuidado. Ellos no se detendrán. El grupo se sintió dividido. Marcos y Julián querían llevar los documentos a las autoridades, pero Elena y Sofía estaban aterrorizadas por las posibles consecuencias. Al final, decidieron mantener todo en secreto por el momento. Esa noche, ninguno pudo dormir. Las sombras parecían más largas y los ruidos del exterior más fuertes. Al día siguiente, al regresar al estacionamiento, el auto ya no estaba. El grupo nunca supo qué había pasado exactamente con Andrés Molina ni quiénes eran ellos. Pero entendieron que algunas verdades llevan consigo un peso que no todos pueden cargar. Aunque nunca denunciaron lo que habían encontrado, los documentos les enseñaron una lección que llevarían consigo para siempre: el valor de enfrentar el miedo y la importancia de proteger lo que es correcto, incluso cuando nadie más parece dispuesto a hacerlo. Al final, no todo misterio necesita resolverse. Algunos secretos, enterrados por el tiempo, son recordatorios de que el coraje y la prudencia deben caminar siempre de la mano.